La medalla de San Benito es uno de los sacramentales más comentados, respetados y usados dentro de la Iglesia Católica. No se trata de un simple accesorio religioso. Su historia, sus símbolos y su mensaje han acompañado a generaciones enteras de cristianos en su vida espiritual. Hoy vivimos en un mundo marcado por el ruido, la ansiedad, la incertidumbre y mucha confusión interior, y es precisamente en este contexto donde esta medalla vuelve a cobrar un sentido profundo. Hablar de ella es hablar de la fuerza de la cruz, de la protección divina y de un recordatorio diario de la presencia de Cristo en nuestra lucha interior. Por eso vale la pena detenernos a contemplar su origen, su significado y cómo puede ayudarnos a vivir con mayor paz y fe. Beneficios espirituales de usar la medalla de San Benito. Cuando se usa con fe y oración, la medalla es fuente de muchos frutos espirituales reales. Primero, ayuda a mantener el corazón en vigilancia, recordando continuamente la presencia de Cristo. También brinda una profunda paz interior, pues quien se sabe amado y acompañado por Dios, enfrenta la vida con más serenidad. La medalla impulsa a rechazar tentaciones y a elegir siempre lo que conduce a la luz. Además, motiva a mantener la vida sacramental activa, pues recuerda que sin oración y gracia no hay verdadera fuerza espiritual. Los beneficios no son mágicos, son frutos del encuentro con Dios, sostenidos por un signo que apunta siempre a Cristo. A diferencia de otros sacramentales, la medalla de San Benito no tiene promesas específicas ni indulgencias automáticas asociadas por el simple hecho de usarla. Lo que la Iglesia enseña es mucho más profundo, que quien la utiliza con fe auténtica, oración constante y vida sacramental, recibe ayuda especial en la lucha contra el mal y en el camino hacia la santidad. Los frutos típicos son paz, claridad, fortaleza interior y una mayor resistencia frente a tentaciones. Miles de testimonios confirman que Dios actúa a través de esta devoción, pero siempre respetando la libertad humana y la acción de la gracia. La medalla ayuda, pero es Cristo quien transforma el corazón. Breve historia de San Benito y nacimiento de la devoción. San Benito de Nursia, nacido en el siglo VI, es considerado el padre del monacato occidental. Fue un joven que, buscando alejarse de la corrupción de su época, se retiró a la soledad para encontrar a Dios en silencio y oración. De esta búsqueda surgió un estilo de vida tan sólido que llegó a reorganizar la espiritualidad de Europa. Su famosa regla, basada en el equilibrio entre la oración y el trabajo, se convirtió en una guía que transformó a generaciones. La figura de Benito muy pronto fue vista como un símbolo contra la tentación y el mal, pues muchos relatos narran cómo fue protegido por Dios frente a intentos de envenenamiento o ataques espirituales. Todo esto dio origen a una devoción que con el tiempo se expresaría también en objetos sagrados. ¿Cómo surgió la medalla? La medalla que conocemos hoy no nació de un día para otro. Al principio las representaciones de San Benito eran simples. Una imagen del santo sosteniendo la cruz y la regla. Con los siglos, los monjes empezaron a añadir inscripciones latinas que recordaban oraciones tradicionales usadas contra tentaciones. Estas pequeñas imágenes circularon primero dentro de los monasterios, luego entre peregrinos y más tarde entre fieles de toda Europa. Fue en el siglo XVII cuando se descubrieron antiguos manuscritos con fórmulas benedictinas, y la Iglesia decidió integrar todos estos elementos en un diseño oficial. La medalla se consolidó como un símbolo de fe en Cristo y de intercesión de San Benito, uniendo arte, oración e historia. Las inscripciones de la medalla y su significado. Al observar la medalla vemos una serie de letras que para muchos parecen un código misterioso, pero en realidad son una oración muy profunda. Las iniciales CSPB recuerdan que la cruz de San Benito es una guía y una luz. Alrededor de la cruz aparecen las letras que conforman la oración: retírate, Satanás, no me aconsejes cosas vanas. Lo que me ofreces es malo. Bebe tú mismo tu veneno. Esta frase no es un hechizo ni una fórmula mágica, sino una proclamación de fe y libertad. Es el grito del cristiano que elige a Cristo y rechaza todo aquello que lo aleja de él. Llevar esta oración escrita en metal es una forma de recordar, incluso en momentos de debilidad, que la victoria de Cristo está siempre presente. La cruz es el centro de la medalla, y esto no es casualidad. San Benito tenía una profunda convicción en el poder de la cruz como signo de la presencia y la protección de Cristo. En su vida, la señal de la cruz fue clave para vencer tentaciones fuertes y situaciones peligrosas. Por eso, cuando se desarrolló la medalla,
Se decidió que la cruz ocuparía el lugar central como declaración de que la verdadera fuerza proviene de Jesús. Cada vez que alguien lleva esta medalla, está recordando que su vida está iluminada por la cruz, que no camina solo y que hay un amor más fuerte que cualquier mal. La cruz es la victoria, y por eso es el corazón de este sacramental. La medalla y la lucha espiritual. A lo largo de la historia cristiana, la medalla de San Benito ha sido un signo especialmente asociado con la lucha contra la tentación y los ataques espirituales. Esto no significa que sea un objeto mágico, sino que es un recordatorio visible de que la vida cristiana incluye una batalla interior. Quien la usa reconoce que necesita la gracia de Dios y la fuerza de Cristo para mantenerse firme. Por eso, la medalla aparece frecuentemente en oraciones de liberación y momentos de dificultad espiritual. No reemplaza ningún sacramento, pero sí ayuda al creyente a recordar que la victoria solo viene de Dios. Es un signo de vigilancia, de confianza y de perseverancia ante las pruebas. Bendición de la medalla para quien la usa. La medalla de San Benito tiene una bendición especial que la distingue de otros sacramentales. La Iglesia ha establecido una fórmula que un sacerdote o diácono puede usar para consagrarla al servicio espiritual de quien la porta. Esta bendición no es un simple formulario, es una súplica a Dios para que el creyente sea protegido, fortalecido y guiado en su caminar. Al ser bendecida, la medalla se convierte en un instrumento espiritual que dispone el corazón para la gracia. La bendición es un gesto de autoridad de la Iglesia que afirma que no confiamos en objetos, sino en Dios mismo, que actúa por medio de signos visibles para sostener nuestra fe. Formas correctas de uso en la vida diaria. Las personas usan esta medalla de muchas maneras, y todas pueden ser válidas siempre que se haga con fe y respeto. Algunos la llevan al cuello para recordar constantemente la presencia de Cristo. Otros la colocan en sus hogares, en puertas o habitaciones, como un signo de bendición para el espacio familiar. Muchos la integran en llaveros, autos o rosarios. Lo importante es comprender que no actúa como un escudo automático, sino como un recordatorio visible de nuestra identidad cristiana. Usarla es una invitación a vivir de manera coherente, buscando la gracia, evitando el pecado y pidiendo la intercesión de San Benito en la vida cotidiana. Testimonios y experiencia de los fieles. A lo largo de los siglos, innumerables fieles han relatado experiencias donde la medalla los ayudó en momentos de angustia, miedo o tentación. Hay quienes dicen haber recuperado la paz espiritual después de una larga temporada de inquietud. Otros cuentan que la presencia del sacramental los animó a volver a la confesión y a la vida de gracia. También se habla de protección en momentos de peligro o confusión interior. Estos testimonios no reemplazan la enseñanza de la Iglesia, pero sí muestran que Dios sigue actuando en la vida cotidiana de su pueblo. Son signos de que la fe vivida con sencillez toca la vida real y produce frutos duraderos. Al recorrer distintos países puedes encontrar medallas de San Benito de muchos estilos. Algunas son de plata fina, otras de bronce antiguo, otras de madera trabajada a mano. Las versiones más antiguas muestran grabados detallados, mientras que las más modernas buscan un diseño limpio y minimalista. Esta diversidad muestra cómo cada cultura ha adoptado esta devoción desde su propio lenguaje artístico, sin alterar el sentido teológico del sacramental. Lo esencial es que las inscripciones estén completas y claras, y que el diseño respete la tradición benedictina. La belleza del arte sagrado también ayuda a acercar el corazón a Dios. En muchos talleres artesanales aún se fabrican medallas de manera tradicional, con grabados cuidadosos y procesos lentos. Otros lugares las producen en masa, permitiendo que lleguen a millones de personas. Lo importante no es el precio ni el material, sino el respeto hacia el símbolo y su correcto diseño. Una medalla bien hecha se convierte en un recordatorio tangible de la fe que profesamos. Aunque es un objeto pequeño, puede acompañar toda una vida espiritual y convertirse en un signo de identidad cristiana. Tratarla con reverencia ayuda a vivir mejor su significado profundo. Consejos pastorales para usarla sin superstición. Es esencial evitar cualquier uso supersticioso de la medalla. No es un amuleto de suerte, ni un objeto que funciona automáticamente. La Iglesia insiste en que su valor espiritual florece solamente cuando se acompaña de oración, sacramentos, vida moral y confianza sincera en Dios. Usarla sin convertirla en un fetiche es fundamental para vivirla en su verdadero sentido. La medalla nos invita a caminar hacia la conversión, a vivir en humildad, a rechazar el pecado y a confiar en Cristo. Cuando se entiende bien, deja de ser un simple objeto y se convierte en un llamado a la santidad. La teología detrás de la medalla es profunda.
Nos recuerda que los sacramentales disponen nuestra alma para la gracia, que son herramientas pedagógicas de la Iglesia y que apuntan siempre a Cristo. No reemplazan los sacramentos ni la vida espiritual seria, pero sí acompañan, fortalecen y mantienen el corazón en vigilancia continua. Es un recordatorio de que la fe se vive cada día, incluso en lo cotidiano que a veces damos por sentado. Santos que dan testimonio del uso de la medalla de San Benito. Cuando se habla de la medalla de San Benito, es importante reconocer que su fuerza espiritual no nace solo de su diseño o de las inscripciones que porta, sino del mismo espíritu benedictino que ha acompañado la vida de muchos santos a lo largo de los siglos. Entre ellos destacan figuras profundamente queridas por los católicos, cada uno desde su propio contexto y carisma. Se relacionó con la medalla directa o indirectamente, de una manera que ilumina su sentido más profundo. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, vivió siglos antes de que la medalla tomara su forma actual, pero su espiritualidad benedictina es una de las raíces más fuertes de este sacramental. Hildegarda entendía la lucha espiritual como un combate real contra fuerzas que buscan desordenar el alma, y su teología mística está llena de referencias a la luz de Dios triunfando sobre el mal. En sus visiones, la cruz aparece como un estandarte ardiente que devuelve la armonía interior y rompe la influencia de lo que ella llamaba sombras espirituales. Aunque no conoció la medalla moderna, sí conoció la fuerza de los símbolos benedictinos, la obediencia de la regla y el poder de la cruz en la vida cotidiana. Por eso, su testimonio es esencial para comprender la dimensión espiritual que siglos después quedaría plasmada en la medalla de San Benito, un signo que acompaña, purifica, orienta y protege, no por sí mismo, sino porque dirige el alma hacia Dios. San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más queridos del siglo XX, es probablemente quien más visiblemente impulsó el uso de la medalla en tiempos modernos. No solo la recomendaba a los fieles, sino que la bendecía con gran frecuencia, especialmente cuando acudían a él personas que enfrentaban tentaciones intensas, angustias espirituales o situaciones de opresión interior. Para el Padre Pío, la medalla era un recordatorio tangible de la cruz de Cristo, y él insistía en que debía usarse junto con el rosario, la confesión frecuente y la vida sacramental. Testigos de su vida cuentan que llevaba consigo varias medallas para entregarlas a quienes veía particularmente necesitados de fortaleza espiritual. Su gesto no era supersticioso, era pastoral. Sabía que un signo sagrado, unido a la fe del creyente, podía abrir una puerta a la acción de la gracia y ayudar a recordar que el mal nunca tiene la última palabra. Santa Teresa de Calcuta, aunque no suele vincularse de inmediato con la tradición benedictina, también tuvo contacto con la medalla de San Benito. Varias de sus hermanas relataron que la Madre Teresa llevaba consigo algunas medallas en su bolso o en una pequeña bolsa que siempre la acompañaba, y que las entregaba especialmente a enfermos, moribundos y personas afligidas por el sufrimiento interior. Para ella, la medalla era un gesto de consuelo y esperanza. No hablaba de ella como protección mágica, sino como una señal de la presencia de Cristo en medio del dolor humano. Cuando la entregaba, solía hacerlo con una breve oración de paz, recordando a quien la recibía que Dios no abandona a sus hijos en los momentos más oscuros. Su uso de la medalla refleja su carisma, llevar a Cristo a las periferias, incluso a través de pequeños signos que encienden la fe del que sufre. Finalmente, San Juan Pablo II, aunque no se le conoce por llevarla personalmente en forma constante, sí la promovió públicamente y la bendijo en numerosas ocasiones. Durante encuentros con comunidades benedictinas y audiencias generales, habló de la medalla como un sacramental que recuerda a los cristianos que su vida está sostenida por la cruz de Cristo. En varias reuniones con jóvenes, peregrinos y enfermos, impartió bendiciones sobre grandes cantidades de medallas, invitando a quienes las recibían a vivir con valentía la fe y a no temer las luchas espirituales. Su magisterio insistió siempre en que los sacramentales son ayudas reales que preparan el corazón para recibir la gracia, y que su eficacia depende de la fe, la vida sacramental y la conversión interior. Juan Pablo II veía la medalla como un signo de identidad cristiana que invita a vivir con coherencia, con esperanza y con humildad. Estos 4 santos, cada uno desde su época y su misión, nos muestran que la medalla de San Benito no es un objeto aislado, sino parte de una tradición viva que ha acompañado la santidad a lo largo del tiempo. En ellos vemos cómo un sacramental sencillo puede integrarse en la vida cotidiana, ayudar a mantener la mirada en Cristo
sostener a quienes atraviesan pruebas y recordarnos que la batalla espiritual se libra con la cruz como bandera. Su testimonio refuerza la verdad fundamental: la fuerza de la medalla no está en el metal, sino en la fe de quien la lleva y en la gracia de aquel que ya venció al mal. La medalla de San Benito es mucho más que un símbolo antiguo. Es una invitación diaria a recordar que la cruz de Cristo ilumina toda oscuridad, que la gracia de Dios vence cualquier tentación y que la paz interior es posible para quien confía. Al usarla, proclamamos que pertenecemos a Cristo y que deseamos caminar hacia la santidad, igual que San Benito. Ojalá este video inspire a muchos a vivir con más fe, más serenidad y más confianza en la fuerza de la cruz, la única luz capaz de transformar la vida. No olvides suscribirte a este canal y a seguir descubriendo los tesoros del Vaticano. Hasta la próxima.